Bienvenidos a actualidadygente.com una vez más. Aquí estamos en la calle, en los pueblos tan bonitos como sea, porque sea como sea, no hay como sea. ¿Y dónde está ubicado sea? En la jurisdicción del Estado Mérida. Es el municipio o la población que albergó a Alberto Adrián, un célebre venezolano. Y tenemos a otro célebre venezolano, en estos momentos también en funciones. Se trata de Carlos Julio Rondón, alcalde del municipio Sea. Con él vamos a conversar en este mediodía, acá en la Plaza Bolívar de Sea, a propósito de lo que fue la entrega de la memoria y cuenta. Una memoria y cuenta que recientemente fue presentada al pueblo, más que a los concejales, por lo que estuvimos evidenciando, fue el pueblo. Porque a fin de cuentas, el pueblo es el que necesita ser informado de la gestión del alcalde, para saber dónde se invierten esos recursos económicos que son tan necesarios para el desarrollo de las localidades. Lo que nosotros nos preguntamos como ciudadanos es cómo se hace para rendir tanto el dinero, porque es preocupante cómo en algunos municipios o en algunos estados o en algunas gobernaciones se hablan de miles de millones de bolívares y las obras no se ven. Aquí no se hablan de muchos miles, pero se ven muchas obras. Anoche el pueblo lo aclamó. En estas noches, cuando se llevó a efecto la presentación de la memoria y cuenta, el pueblo aclamaba a su alcalde. Carlos Julio, bienvenido a Actualidad y Gente. Usted conoce este portal de noticias, usted sabe del trabajo que se hace y sobre todo la percepción que tiene la gente. Si un político miente, es juzgado de manera inmediata por las redes sociales, por todas partes. Nosotros hemos observado, y sin necesidad de adularlo, cómo el trabajo suyo está llegando a los municipios, todo el municipio, a toda la población de Sea. Bienvenido a Actualidad y Gente. ¿Qué impresión tuvo usted como alcalde en la presentación de esta memoria en cuenta después de que fue aplaudido de manera contundente? Bueno, de verdad, Horacio, gracias por esta oportunidad. Yo lo primero que tengo que decir es que me siento satisfecho, contento, agradecido por ese gran respaldo popular que hemos recibido durante todos estos años y que en esa oportunidad que se presentó la memoria y cuenta se demostró una vez más que cuando a la gente se le atiende, cuando uno se preocupa por la gente, pues la gente responde. Y realmente hemos hecho una labor bien importante. El deber cumplido pues le da a uno satisfacción. Y eso es lo que ha ocurrido justamente con la presentación, una vez más, de esta obligación que tenemos por la ley y por la Constitución, pero sobre todo por ese deber que tenemos de acercarnos a la gente, entregarle cuentas y decirle de qué manera invertimos, de qué manera orientamos, en qué gastamos esos recursos que ingresan al Tesoro y que en todo caso se hace de manera eficiente, con una gerencia austera, pero sobre todo buscando la manera de cómo llegarle a la gran mayoría. Se pudo observar cómo allí no dejamos un solo sector sin hacerle alguna inversión importante y sobre todo porque entendemos que para nosotros lo más importante es nuestra gente. Hablando de esas gestiones y de esa importancia, Carlos Julio, es que hay obras grandes. Hay obras que para ser ejecutadas por un municipio son bastante grandes. Por decir algo, por citar alguna, el terminal de pasajeros es una obra que está siendo construida, tengo entendido, por el Ejecutivo Municipal, donde usted está al frente. La gente, lo que sí pudimos percibir durante la memoria y cuenta, es que decían que se ha demorado un poco. Ahora, ¿por qué se ha demorado esta obra del terminal de pasajeros? Bueno, mira, esta obra se ha demorado por dos razones. Una, porque efectivamente se nos había aprobado un proyecto por una cantidad importante para poder culminarlo. El dinero no fue depositado en su totalidad a tiempo. Y eso prácticamente nos impidió contratar y ejecutar como se tenía previsto. Pero por otro lado sigue existiendo el problema de los materiales. Una situación muy crítica para quienes tenemos que invertir en obras. El caso del cemento, el caso de la cabilla, ha sido difícil para nosotros y eso nos ha retrasado ese cronograma de ejecución que teníamos previsto en los momentos iniciales. Pero tengan la absoluta seguridad que ya en esta oportunidad nosotros vamos a entregar este terminal de pasajeros y nosotros en los próximos meses debemos estar inaugurando esa importantísima obra que, debo decirlo con mucha responsabilidad, es la obra de mayor importancia y envergadura
que está haciendo cualquiera de los alcaldes en toda la zona del Mocotíes, para no ir más allá, y que se va a traducir en una instalación moderna, óptima, bonita y sobre todo que le va a dar un gran servicio a todos los usuarios que van a acudir a esta importante infraestructura. Pero no es solamente el terminal de pasajeros, hay muchísimas obras más. Y eso lo hacemos porque justamente logramos combinar tres cosas bien importantes. Una, que todo lo que podemos hacer por administración directa, lo hacemos. Es decir, utilizando nuestros equipos, nuestra maquinaria, tratando de aprovechar los materiales que tenemos en la zona y sobre todo porque utilizamos mano de obra de la localidad que nos garantiza pues bajar bastante los costos y eso al final de cuentas se traduce en mayor metafísica. Hay una inquietud por parte de la comunidad cedeña. Cuando usted en la memoria y cuenta manifestó que ya no iban a poder seguir construyendo viviendas, porque lamentablemente el Consejo Federal de Gobierno pues les había quitado esa facultad. ¿Cómo quedan esas familias que estaban confiadas en que su gobernante local, su alcalde, podía solventarles el problema de la vivienda a un bajo costo y sin mucha burocracia? ¿Hay posibilidades de que se pueda lograr que se tome conciencia o que se rectifique ante este error garrafal que ha cometido el Consejo Federal de Gobierno, el Gobierno Nacional? Y hay posibilidades a su vez de que los parlamentarios regionales, llámense afectos al gobierno o de la oposición, trabajen para que ese tipo de recursos nuevamente les lleguen a las municipalidades y de esta forma se pueda avanzar en lo que es la vivienda digna, pero sin ser explotado a un costo solidario. Bueno, efectivamente, fíjate que para nosotros ha sido una muy desagradable noticia el hecho que no podamos invertir en un sector tan importante como la vivienda. Nosotros este año teníamos previsto, o mejor dicho, desde el año pasado, teníamos previsto, por ejemplo, iniciar un proyecto de apartamentos en Caño El Tiro, un proyecto muy hermoso, muy bonito, con nuestro terreno ya consolidado. Bueno, y los recursos no fueron aprobados, porque al Consejo Federal de Gobierno se le ocurrió que todo tenía que centralizarse en lo que tiene que ver con la misión vivienda. Y por lo tanto, las alcaldías no teníamos competencia en estos momentos para hacer casas. Solo nos permiten ahora lo que es los proyectos de remodelación y ampliación de vivienda. Pero nosotros en sí hemos demostrado a lo largo de todos los años de que efectivamente hemos sido capaces de construir viviendas y viviendas dignas, bonitas, amplias, cómodas, con suficiente espacio. Y lo seguimos haciendo, ahorita estamos terminando algunas, que fue también lo único que se nos aprobó, pero esto es una situación que se tiene que revisar. Y no solamente el tema de las viviendas, mire, tenemos 15 limitaciones, es decir, hay 15 financiamientos que no podemos realizar. ¿Cómo cuáles? No podemos financiar programas sociales a través del FCI. No podemos financiar, por ejemplo, mejoramientos de iglesias, que es tan importante para nosotros, sobre todo en los pueblos, donde ¿quién lo va a visitar estos centros no solo religiosos, sino turísticos? No podemos invertir en la parte de adquisición de inmuebles, por ejemplo. No podemos invertir en adquisición de terrenos. No podemos invertir en mantenimiento de vehículos. Hasta ahora fue que se nos está autorizando, pero tampoco podíamos, por ejemplo, repotenciar nuestra maquinaria. Es decir, hay una gran cantidad de limitaciones allí que a la larga lo que hacen es modificar, cambiar lo que es el plan de desarrollo que uno puede tener, lo que es la visión y misión que uno tiene para el municipio, y entonces al final de cuentas es el Estado a nivel central quien decide qué va o qué inversión se puede hacer en cada municipio. Bueno, pero esto es atentatorio. Ustedes que están escuchando, que están viendo lo que dice el alcalde en estos momentos, es atentatorio porque la Constitución habla de descentralización. ¿Qué entienden ustedes por descentralización? Pues que en definitiva exista la posibilidad de que las personas, los municipios, puedan tener en sus gobiernos locales la posibilidad de gestionar obras. Pero si todo se centraliza, yo me saco una cuenta aquí muy rápida. No pertenezco a ninguna organización política ni nada, pero donde las cosas las hacen bien uno tiene que decirlas, y eso es lo lógico. ¿Cómo hace una persona del municipio sea, acá donde nació Alberto Adriani, para construir una vivienda? Tiene que dirigirse a la ciudad de Mérida. En Mérida no le dan una respuesta porque hay 30.000 solicitudes, para no decir que más, por el déficit de vivienda. Entonces tiene que acudir a la Gran Misión Vivienda, acudir al gobierno nacional, y van a quedar frustradas esas posibilidades de que tengan una vivienda. Mi pregunta es, ¿esto es socialismo? Complicarle la vida a los municipios y a las personas, por lo menos para que se obtenga una vivienda, tal como lo reza la propia Constitución.
La Constitución dice el Estado está obligado a satisfacer las necesidades de vivienda, salud, educación y paren de contar. Bueno, mira, hay un propósito claro del gobierno central que es definitivamente atentar contra la autonomía municipal. Y eso va en función de este modelo comunal que pretende imponer, con lo cual, por cierto, se pudiera convivir. Porque yo no creo que tampoco esté mal enmarcado este tipo de proyectos, solo que no se le puede dar todas las competencias a los consejos comunales porque simplemente no están en capacidad ni técnica para poder asumir ciertas responsabilidades. Lo que ocurre entonces es que el gobierno quiere tener control absoluto de todo lo que se haga y eso es imposible porque para eso estamos los gobiernos locales que somos los que estamos más cercanos a la gente y para eso estamos quienes conocemos las realidades de cada municipio. Por ello, pues, de verdad, nos sorprende que cada día se nos intervenga prácticamente en la autonomía municipal y se pretenda pues inmiscuir en temas locales que son tan fundamentales a la hora de la posibilidad que tengamos de seguir desarrollando nuestros espacios cercanos. De manera que en este sentido yo creo que eso no es socialismo, es simplemente violar y atentar prácticamente contra los derechos y contra las demandas y las aspiraciones que tienen las comunidades y la vivienda es una de ellas. Por lo tanto, si todos hacemos un esfuerzo, si el gobierno central construye viviendas, si el gobierno regional construye viviendas, si los consejos comunales construyen, pero las alcaldías también construyen viviendas, bueno, todos vamos a contribuir a resolver la situación. El sector privado tenemos que incorporarlo a este tipo de soluciones. Pero es que pero es que el sector privado, fíjese, como no lo pueden centralizar, entonces lo asfixian. Y ahí tenemos, y ustedes lo pueden evidenciar, no hay papel, entonces es una guerra económica. No hay vehículos, pues no hay dólares porque no los aportan para la industria automotriz. No hay posibilidades de que muchos rubros agrícolas se puedan observar y manufacturados menos. Entonces es una situación que yo lo que estoy observando una y otra vez es que se utiliza la centralización, se utiliza el yugo de los políticos con un solo beneficio, el favorecer al partido de gobierno para mantenerse en el poder, pero la gente como que se está cansando, y esto hay que decirlo una y otra vez. ¿Cómo no se va a cansar una persona, un ciudadano? Y aquí los periodistas no pueden tener bozal y no podemos tener bozal, ni podemos de ninguna manera permitir el que se nos esté amedrentando. Se nos esté amedrentando por decir y por opinar como ciudadanos y como profesionales de la comunicación de este tipo de hechos. Es por esta razón que me gustaría conocer también su opinión. ¿Se usa toda esta serie de elementos centralizados para favorecer al partido de gobierno? ¿Es ese el fin último que tiene y no es el socialismo más que una máscara de mediocridad para perpetuarse en el poder? Bueno, mira, yo creo que definitivamente hay políticas que tenemos que criticarlas porque son errores que se vienen cometiendo y por lo tanto nosotros no podemos callar. Son verdades que tenemos que decir. El sector productivo, por ejemplo, bueno, viene palo abajo. ¿Y por qué razón? Porque se le quitaron incentivos, porque no se logró colocarle en sus manos los insumos, porque no se ha podido justamente generar una política de asistencia directa a cada uno de los productores, porque simplemente no hay forma de generar más producción porque no tienen con qué. Y cuando se produce el rubro, entonces ya el productor no sabe qué hacer, porque simplemente le teme a las alcabalas, le teme a quienes tienen la responsabilidad también de alguna manera de controlar y vigilar, porque ahora pues esto se ha convertido, y tengo que decirlo con mucha responsabilidad, hay una cultura de la corrupción que genera pues miedo prácticamente a la población y esto está ahuyentando mucho más a la gente del campo. Yo estos días conversaba con unos productores y me decían de que para ellos era una situación crítica poder sacar sus productos a su centro de distribución, porque si llegaban a conseguirse una alcabala, prácticamente hasta ahí llegaban. Estas son cosas que tienen que corregirse y que se tienen que decir justamente para que se revise ese tipo de problemas porque están generando dificultades a nuestros productores. Problemas como lo que ocurrió con Agrosleña, por citar un ejemplo, bueno, desmotivó totalmente a toda la gente productora, el caso por ejemplo de Bailadores y estas zonas agrícolas. Y la corrupción que creó, porque ahora están trayendo de Colombia y mucho más caro que lo que podía vender Agroisleña. Ahora se llama Agropatria o Agronada. Efectivamente, entonces esto
tiene que revisarse y no se trata de ser críticos al gobierno, simplemente están haciendo las cosas mal. Pero por otro lado, bueno, el gobierno ha sido capaz de paralizar el problema inflacionario y una situación bastante crítica. ¿Y qué nos está ocurriendo? Bueno, que nuestros presupuestos se están volviendo prácticamente nada, se están desapareciendo porque no hay posibilidades de poder resolver lo que comprábamos en diciembre a lo que ocurre en este momento. Se ha devaluado muchísimo la moneda, nosotros no compramos en dólares preferenciales y eso genera pues una distorsión importante a la hora pues de ejercer las compras a nivel de inversiones y a nivel de gastos. De manera que en este sentido yo creo que el gobierno nacional tiene que de verdad revisarse, dejar de echarle la culpa a los demás. Yo creo que ya fueron suficientes 15 años para estarle recostando las culpas a quienes no la tienen y siguen en la misma tónica, ¿no? Asuman la responsabilidad, revisen y tienen que reorientar la política económica y la política social porque simplemente no le está llegando a la gente. Y bueno, yo creo que, mira, vamos a ver resultados electorales sorprendentes porque yo estoy seguro que la gente no se va a calar más en esta situación. Claro, es difícil que una persona del común denominador pueda decir que encuentra papel higiénico, que encuentra azúcar cuando no hay azúcar, que encuentra la leche, pero es que ni cara ni recara, y el papel por ninguna parte se puede conseguir, porque no hay papel higiénico no hay. Como estos muchos rubros, son demasiados, pero hay otros rubros que son necesarios, y vamos a tratarlos como rubros, aunque no son rubros, pero son obligaciones del Estado. La seguridad jurídica y por supuesto la seguridad personal, la seguridad ciudadana. Lamentamos mucho y observamos cómo en este pueblo, la sede donde funciona el comando policial, lo que hemos percibido por un grupo de personas, es que tiene ya muchos meses, tanto reparándola como desde que se reparó y hasta estos momentos no se justifica, nos decían algunos comerciantes, que no hay posibilidades reales de que la pongan en funcionamiento esta sede de la policía del estado de Mérida. Pero mientras tanto observamos al gobernador cacaraqueando de arriba abajo y con unas campañas que no son ciertas porque no hay seguridad, porque no la hay la seguridad, porque si no los índices no fueran tan altos. ¿Cómo se afecta el municipio al no contar ni siquiera con una sede digna para que nuestros servidores públicos puedan trabajar y garantizarnos la seguridad, Carlos Julio? Mire, este edificio que viene siendo objeto de una modificación o mejoramiento desde hace ya varios años, son cerca de 3 años, bueno, ha generado un problema porque la policía pues está en un sitio no adecuado y que por lo tanto se les dificulta muchas veces el poder actuar. Y bueno, nosotros aspiramos que ojalá que entre pocos días podamos ya tener esta sede entregada a quienes les corresponde y que por cierto no solo es la policía del Estado, aquí funciona Hipostel, aquí funciona la LOM, aquí funciona el registro civil, aquí funciona la prefectura, es decir, una serie de organismos que prestan un gran servicio a la colectividad y que se les ha dificultado en los últimos tiempos producto pues de la situación que se ha generado. De manera que en este sentido yo creo que también creo que esos planes de seguridad que se han venido aplicando en el país no han dado los resultados. Se habla de más de 20 planes de seguridad y los índices siguen incrementándose. Y estos pueblos no escapan a eso, a pesar de que indudablemente las cifras son más bajas, pero seguimos teniendo problemas también, sobre todo en las zonas bajas del municipio, donde hay influencia también de sectores como el caso del Vigía, y esto pues nos ha venido trayendo algunos problemas. La alcaldía del municipio SEA pues ha venido también haciendo lo suyo, aportando en algunos casos con el funcionamiento de nuestras unidades de patrullaje, hacemos todas las colaboraciones y coordinaciones necesarias con todos los policías, a quienes de verdad no los vamos a culpar, porque muchas veces tampoco tienen las herramientas, los equipos, a veces no hay la infraestructura para poder hacer su trabajo. Sin embargo, creo que indudablemente el Ministerio de Interior y Justicia tiene que también tomar en consideración esas demandas que hoy exige la población, tiene que haber mayor coordinación con las comunidades y en ese sentido pues reorientar también la política de seguridad para que tengamos sobre todo menos índices delictivos en estos momentos. Carlos Julio, vamos a la parte final. ¿Cuál es el destino de las alcaldías? ¿Cuál es el futuro de las municipalidades? Porque la impresión que uno tiene como periodista y como ciudadano es que hay toda una política malévola para acabar con los gobiernos locales. Y uno viene y se pregunta,
¿quién va a atender el problema del aseo domiciliario? Ese aseo urbano. ¿Quién lo va a atender? Se lo van a dar a un consejo comunal y tendrá la capacidad para mantener esos camiones. ¿Qué va a pasar con las patentes? ¿Qué va a pasar con los destinos de los cedeños, en este caso, y con las proyecciones de desarrollo? ¿Quién las va a dirigir? ¿Desde Caracas ir a hacer eso? Mientras se siga atentando contra nuestras competencias, se nos va a dificultar mucho más el trabajo. Y yo digo lo siguiente, hay necesidad indudablemente de incorporar a otros actores, no nos negamos a eso, pero yo creo que hay algunos trabajos, algunas acciones donde las alcaldías han sido exitosas. Que hay malas administraciones y que también hay malas experiencias, las hay, pero eso no es culpa de la estructura como tal, de la institucionalidad, es culpa quizás del administrador que en ese momento está, pero donde hemos demostrado que efectivamente hemos sido eficientes en el trabajo, yo creo que por el contrario se nos tiene que apoyar. Ojalá que el gobierno central pudiera coordinar, ojalá que el gobierno regional nos pudiera llamar, ojalá que los organismos dependientes de cada uno de los ministerios pudiera planificar estrategias y alianzas para poder llevarle soluciones a tantos problemas. Mientras eso no ocurra, pues simplemente se nos están quedando muchísimas cosas por resolver, porque en el gobierno central conoce y nosotros tenemos la capacidad económica para resolver, pero sobre todo se están desaprovechando estos equipos de trabajo que tenemos en cada una de nuestras alcaldías, que estamos entrenados, que tenemos la suficiente experiencia, que hay también el suficiente criterio técnico y legal para resolver, pero simplemente se nos restringe a la hora de la asignación de los recursos. Yo creo que más de la mitad del presupuesto que nos quitaron para poderlo dirigir al poder comunal y popular, y ahora se nos sigue restringiendo este tipo de situaciones, pues ¿a dónde vamos a llegar? Yo creo que lo que se busca también es hacernos quedar mal al final, para con esto tener una excusa y luego desaparecer las alcaldías. En todo caso, vamos a seguir esta lucha porque sin lugar a dudas, para nosotros está primero la institucionalidad y sobre todo que la gente reconoce el trabajo de las alcaldías, porque de ahí depende justamente que el servicio del agua llegue, que el aseo urbano, que las calles estén bien limpias, que nuestros espacios públicos estén en mejores condiciones, que nuestra gente pueda recibir ayuda directa. En nuestra memoria y cuenta pudimos también expresar allí una gran cantidad de programas que van dirigidos a darle atención directa a nuestra gente, pero también un objetivo claro que tenemos acá, que es el de fomentar el empleo. Y a través de todos estos proyectos socioproductivos dirigidos a la posibilidad de generar nuevos ingresos, bueno, ahí está pues la solución que necesita la gente, porque tampoco todo lo puede resolver el gobierno, pero la mano amiga tiene que estar allí para poder ayudarles a empujar a que nuestra gente emprendedora, que nuestras mujeres se puedan incorporar al mercado, y para ello tiene que haber capacitación, formación, pero también apoyo económico que les permita pues resolver esta situación por la cual estamos atravesando. De manera muy breve, para usted, ¿qué es socialismo y qué es democracia? En la práctica, no con las teorías, en la práctica, ¿qué es socialismo y qué es democracia? Muy breve. Bueno, mire, para mí la democracia es definitivamente participación y igualdad y justicia. El socialismo, no sé, lo hemos tomado más bien como un proyecto estrictamente partidista, que lo que busca es, o lo que ha buscado simplemente es como casi que engañar bajo una serie de parámetros que muchas veces ni siquiera se logra descifrar, pero que al final lo que se ha visto es que simplemente se han beneficiado las cúpulas que están en la parte del gobierno, en la parte del poder, pero que nuestra gente, nuestra familia más pobre, cada día se siguen empobreciendo. Cuando yo le digo corrupción, ¿usted en qué piensa? Bueno, en dilapidar, en prácticamente robar, en invertir los recursos de manera ineficiente, en desaprovechar oportunidades y sobre todo en no cumplir a la gente. Cuando yo le digo una mano amiga para el pueblo, ¿usted qué piensa? Bueno, pienso en el respaldo que tenemos que tener las autoridades, en esa disposición de servicio que tenemos que tener quienes hoy cumplimos una función pública. ¿Cómo mejorar un municipio? Primero, planificar y definir de manera precisa lo que se quiere hacer. Si seguimos improvisando, simplemente no vamos a llegar a ningún lado. Y si yo le digo, ¿hacia dónde va el municipio SEA? Hacia la prosperidad, hacia el desarrollo sustentable y hacia la posibilidad también de brindarle grandes oportunidades a nuestra gente. En diciembre, ¿cuál es el llamado a los venezolanos? A salir a votar.
y a salir a votar en este caso por los candidatos de la unidad, porque desde la Asamblea Nacional se nos abre la ventana que va a cambiar definitivamente el rumbo de este país. Muchísimas gracias, Carlos Julio Rondón, por habernos permitido estos minutos acá en el municipio Sea, de verdad que sí, se lo agradecemos a ustedes también, a las personas que ven y escuchan actualidadigente.com. Esta ventana como medio de comunicación y que defiende la libertad de expresión y la libertad de información. Aquellos políticos que no estén de acuerdo pueden comunicarse con nosotros, podemos discutirlo en cualquier escenario con base siempre en respeto. Estuvo con ustedes Horacio Contreras y será hasta una próxima oportunidad.